sigamos aprendiendo aquí. Mira, entonces estamos en Salmo 71, versículo 20. Dice lo siguiente, pon tu vista ahí en Salmo 71, 20, dice: y tú que me has hecho ver muchas angustias y males, dice, volverás a darme vida, dice, ¿lo ves ahí? Lo dice, y de nuevo me levantarás de los abismos, dice, de los abismos de la tierra. Entonces, fíjate, entonces este salmo es un salmo mesiánico. Jesucristo dijo en Lucas 24:44, dijo en la ley de Moisés está escrito en mí, en los profetas y en los salmos. Entonces hay salmos donde está escrito de Jesucristo. Obviamente no te dice Jesucristo ahí, no es escrito así, sino que por entendimiento, por revelación del Espíritu Santo, comprendemos que está hablando de Jesucristo. Ejemplo, mira, por ejemplo aquí en el Salmo 71:20 aprendimos que no se refiere a David, porque David no estaba en los abismos de la tierra, pero Jesús sí descendió a las partes más bajas de la tierra, dice Efesios 4:9. Entonces en el Salmo 71:20 no está apuntando a David, porque David no estaba en los abismos de la tierra, pero Jesús sí estaba en los abismos de la tierra. Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, y Jesús dijo en Mateo 6:40 que Él estaría en el corazón de la tierra, o sea, en el centro de la tierra. Y en esos 2:27 dice, hablando de Jesús, dice, porque no dejará mi alma ¿en dónde decía? En el Hades. Está hablando de Jesucristo. Otra prueba, mira, pon tu vista en Salmo 71:20. Dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Ahora atente ahí, ¿volverás a qué dice? A darme vida, o sea, que le iba a dar vida, está hablando de darle vida. Ahora, si está hablando de darle vida, tenía que haber estado muerto. Fíjate qué revelación. ¿Quién fue el que murió? O sea, que murió y dijo, yo estaré en el corazón de la tierra. ¿Quién fue el que murió? Y Pablo dijo, descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Te acuerdas? En Efesios 4:9. Entonces, ese fue Jesús el que dijo, Pablo en Efesios 4:9, que descendió a las partes más bajas de la tierra. Y ese fue Jesucristo el que dijo, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días, ¿te acuerdas? Entonces, no es David aquí. Vamos a ver qué pasa ese carro ahí, o más bien el camión. Entonces no es David aquí el que está hablando. Obviamente no. Dejé que pasara el camión, pero no le puse pausa ni nada aquí, porque cada que pasa un ruido aquí, a veces tengo que escoger entre si lo quito o no lo quito, porque quita mucho tiempo eso. Entonces ese lo vamos a dejar. Mira, entonces no es David, porque también dice, volverás a dar mi vida, ¿verdad? Entonces Jesús estuvo en ese lugar, y Jesús es el que estuvo muerto, o sea, murió en la cruz. ¿Te acuerdas que murió? Y Jesús dijo, así estará como estuvo Jonás, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Entonces cuando dijo eso Jesús, se refería a que su cuerpo físico iba a ser puesto en la tumba, así como dice la Biblia, pero que su espíritu y también su alma iban a descender a las partes más bajas de la tierra y estarían en el corazón de la tierra. Entonces aquí cuando dice, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, levantarlo de los abismos, Jesús era el que estaba en los abismos de la tierra, no era David. Y cuando dice volverás a darme vida, no era David tampoco, porque David no estaba muerto. Ni David, mira, número 1, no estaba muerto. Unos tips que te voy a dar para entender los salmos mesiánicos. Cuando tú veas un salmo mesiánico, cuando tú veas, si quieres entender si se refiere al Mesías, a Cristo, una manera muy fácil de entenderlo es, si tú ves que lo que está escrito en el salmo y que está apuntando a un personaje, y ese personaje estaba muerto, no es ni David, no es Moisés, no es ningún autor de los que estaba ahí escribiendo. ¿Por qué no se puede referir a ellos? No se refiere a ellos porque no estaban muertos. Un muerto físico no puede escribir. O sea, si David hubiera estado muerto, te aseguro que no hubiera escrito nada, o sea, ningún salmo. ¿Tú has visto algún muerto en la tumba ahí que lo enterraron ya y que está escribiendo? O ya cuando murió, o como las películas de vaqueros, ¿no?, que le pegan un balazo y cae muerto ahí, y ya queda sin vida ahí la persona. ¿Tú has visto un muerto que escriba? Te aseguro que los muertos ya no escriben, los muertos ya no sienten, no hablan, no escuchan, no ven. Entonces tampoco pueden escribir. Entonces no se refiere a David que estaba muerto y escribiendo ahí, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. No es David, no y 1000 veces no. Entonces es Jesús que estaba en los abismos de la tierra y estaba clamando
lo que sucedió ahí es que como es salmo mesiánico, o sea, el Espíritu Santo dio, o sea, porque acuérdate que las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces dio que David escribiera respecto a Jesús. Dio que Moisés escribiera respecto a Jesús. Le dio también a los profetas que escribieran respecto a Jesús. Por eso Jesús dijo que se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito de él. En la ley de Moisés, o sea que el Espíritu Santo inspiró a Moisés para que escribiera eso. En los profetas, que el Espíritu Santo inspiró a los profetas para que escribiera eso. Y en los salmos también está escrito de Jesús, y el Espíritu Santo inspiró a David y a profetas para que escribieran cosas que apuntaban a Jesucristo. O sea, cosas que estaban ocultas, cosas que ojo no vio ni oído oyó. ¿Por qué cosas que ojo no vio ni oído oyó? Porque Jesús, cuando estaba en la cruz, la muerte física de Jesús no fue ningún misterio. Y fíjate, Pablo habla del misterio del Evangelio, habla de cosas. Entonces eso no fue misterio porque no fue oculto. Pero las cosas ocultas que sucedieron en el mundo espiritual, o que le acontecieron al Espíritu de Jesús, esas fueron un misterio. Entonces esas nos fueron reveladas por medio, y nos están siendo reveladas continuamente, por medio de los profetas y de los salmos mesiánicos y de muchas escrituras. Muchas cosas que acontecen en el mundo espiritual nos son reveladas por el Espíritu Santo, y se dio que se escribieran. Se dio que se escribieran en la Biblia. Por ejemplo, mira, fíjate un ejemplo de David, que haz de cuenta David, ahí, haz de cuenta que tú puedes ver a David hablando un salmo y diciendo: no dejarás mi alma en el Hades. Pero resulta que no está apuntando a David, o sea, principalmente, o sea, sino que es un misterio que se está revelando de lo que aconteció con el Espíritu de Cristo o con el alma de Cristo. De la misma manera, mira, al querubín. ¿Te acuerdas que en Ezequiel 28 y en Isaías 14, eso te las dejo de tareas que las repases esas escrituras, pero en Isaías 14 le llaman el rey de Babilonia al querubín, o sea, porque le llaman hijo de la mañana, le llaman, o sea, menciona todos esos detalles. Pero resulta que no está hablando específicamente al rey de Babilonia en lo terrenal. Ciertas escrituras sí aplican a él, pero no todas. Entonces, allá creo que en Ezequiel 28, hace mucho que no voy, pero se me hace que le llama al rey de Tiro. Entonces menciona también, está apuntando al querubín, no tanto a ese rey, pues. Entonces en ocasiones en la Biblia está hablando de un personaje y pone el nombre del personaje, pero eso está apuntando a otro personaje en el mundo espiritual. En este caso en Ezequiel 28 y en Isaías 14 está hablando del querubín. Por eso en Ezequiel 28 menciona, le dice, oh querubín protector, y dice: en Edén estuviste. Entonces de la misma manera, las escrituras aquí en los salmos no están aplicando tanto a David, sino que a Jesús, ¿ves? Entonces mira, que no se me olvide darte los tips. Por ejemplo, un tips o varios tips para entender, para que tú puedas discernir por medio del Espíritu Santo y entender que está hablando, apuntando a Cristo, hablando de Cristo y del Mesías. Entonces si tú ves en la escritura que el que está escribiendo, o sea, al personaje que tú estás leyendo, el personaje que tú estás leyendo, si tú ves que dice que está en el Hades, como cuando dijo David en Salmo 16:10, dijo: porque no dejarás mi alma en el Hades, ¿te acuerdas? Entonces, cuando tú ves que el personaje dice, requisito número 1, tú ves que el personaje dice que está en el Hades, en el Seol, o en el abismo, o en el hoyo profundo, en los lugares profundos de la tierra, tú ves que dice eso, entonces está aplicando al mundo espiritual y está aplicando a Jesucristo. No está aplicando a ningún personaje en el mundo terrenal, ya sea David, ya sea Moisés, ya sea Salomón, ya sea Ezequiel, ya sea Jeremías, ¿no? o Job, incluso Job, porque en Job ahí menciona uno que otro versículo también que apunta a Cristo. Entonces, cuando tú veas que está hablando de que está en el abismo, en el Hades, en el Seol, en las partes más bajas de la tierra, no está hablando de ese personaje en sí, no está apuntando a él. ¿Por qué? Porque si esa persona estuviera en las partes más bajas de la tierra, te aseguro que no pudiera haber escrito algo y no hubiera podido traernos esa escritura a este mundo, pues. O sea, ya iba a estar fuera de la tierra, pues estaría en las partes más bajas de la tierra, estaría en el Hades, o sea, hasta se quemaría ahí, pues estuviera en la llama, como dice Lucas 16 ahí, la historia de Lázaro y el rico. Entonces estaría en llamas, y entonces ¿cómo iba a escribir? Pues hasta se le iba a quemar el papel ahí, ¿no?
Entonces, con esa idea, mira, ese es el punto uno que te doy una buena prueba y buena idea. Entonces, tú cuando veas también que en la Biblia está la persona, aparte de que está en el Hades, en el Seol, la persona que tú ves, estás leyendo en el Salmo, pues una segunda prueba, un segundo tip que debes de considerar, es que si la persona está muerta, ahí te va otra vez, si la persona está, ¿qué dije? Está muerta. O sea, si la persona está muerta y tú ves que en el Salmo esa persona está muerta y está hablando, y esa persona está sufriendo en angustia, aparte de hablar, sufrir, puede ver, puede escuchar, puede sentir. Cuando acontece ese tipo de cosas, cuando tú ves una persona así y que está muerta, obviamente no está hablando de ninguna manera de su cuerpo físico, porque si ya está muerto, su cuerpo físico no siente dolores, no puede ver, no puede escuchar, no puede hablar. Entonces, obviamente, si dice que, por ejemplo, el Salmo 71:20, ahí es un ejemplo muy fácil. Salmo 71:20 dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, dice, volverás a darme vida. Entonces, si dice volverás a darme vida, quiere decir que estaba muerto. ¿Ves? Entonces, si está hablando, dice, me has hecho ver muchas, ¿qué dice? Angustias y males. Ahora, si ahí está hablando de un cuerpo físico, te aseguro que el cuerpo físico no puede sentir angustias ya. ¿Tú has visto a un muerto en el panteón, en la tumba, que esté angustiado y que diga, ay Dios mío, se me olvidó apagar la luz antes de que me enterraran? No, ¿has visto uno así? O que lo estén velando y que digan, híjole, se me olvidó, ay santo Dios, que diga, se me olvidó pagar el agua, o se me olvidó decirle, dejé abierta la llave del agua, que se me olvidó decirle a mi hijo que cerrara la llave del agua. ¿Tú has visto un muerto angustiado de esa manera? ¿Verdad que no? Entonces no se refiere de ninguna manera a que el muerto en el panteón está en angustia. ¿Lo ves? Entonces Salmo 71:20 dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males. Obviamente esas angustias no eran del cuerpo, el cuerpo estaba en la tumba, el cuerpo físico de Jesús estaba en la tumba, en el sepulcro donde lo puso José de Arimatea. Pero lo que estaba en angustias, la parte de Jesús que estaba en angustias, es su espíritu y su alma. Estaba en las partes más bajas de la tierra, dice Salmo 71:20, en los abismos. Entonces quiere decir que Jesús estaba en los abismos y estaba en angustias. Ahora, yo te dije, si tú ves que está muerto, también ahí dice que estaba muerto. Si tú ves que está muerto y está en angustias, quiere decir que no se refiere al cuerpo. No se refiere al cuerpo que está en angustias. Ay, ¿cómo le voy a hacer para pagar la luz, no? O sea, ¿cómo le voy a hacer para pagar la tenencia, ¿no? de mi automóvil? No está en angustias de ese tipo el cuerpo físico. Más bien es el espíritu que está en las angustias del Seol, en las angustias del Hades. Es el espíritu y el alma. Por eso dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Ves? Entonces mira, un ejemplo que aplica Jesús. Vamos a Hechos, te voy a llevar a otros salmos, pero vamos a Hechos rápidamente. Está muy fácil, mira, aplica Jesús y habla de angustias o dolencias, pues de sufrimientos. Mira, Hechos 2:24, hablando del Cristo, dice, al cual Dios levantó, dice, suelto los dolores de la muerte. ¿Ves? Dice que tenía dolores, o sea, Dios lo levantó, lo resucitó y estaba como, dicen, dolores. ¿Ven los dolores ahí? Entonces tenía dolores, o sea, y allá en Salmo 71:20 decía que estaban angustias y también estaba sufriendo males. Entonces dice que tenía dolores, créeme que no eran los dolores de su cuerpo físico, eran dolores y angustias que tenía su alma. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Era su alma en el Hades, mira. Hechos 2:27 para comprobar que era su alma, mira, en el Hades. Dice Hechos 2:27 respecto al Cristo, dice, porque no dejarás mi alma, ¿ves? Era el alma la que estaba en angustias, pero estaba ¿dónde? Mira, no dejarás mi alma en el Hades, ¿ves? Ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿lo viste? O sea que estaba sufriendo ahí. Entonces, sigamos aprendiendo aquí.